Del Evangelio según San Juan. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto a la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz, y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Hola amigos y amigas. Cuando rezamos nuestro credo católico, en un momento decimos: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué significa este juicio de Jesús? En realidad es desde la cruz que Él está juzgando al mundo. La cruz es el trono desde el cual Él nos juzga. ¿Y cómo juzga? Juzga las derrotas como victorias, juzga el servicio como autoridad, juzga la pobreza como riqueza, la pérdida como ganancia, la humillación como triunfo, la muerte como acontecimiento de vida y de nacimiento. En el Evangelio de hoy aparece un personaje que es Nicodemo, un personaje muy simpático porque quizás se parece a muchos de nosotros, un personaje que busca la verdad. Quizá ha sabido lo que ha sucedido con Jesús en el templo cuando expulsó a los vendedores del templo y entonces quiere saber por qué Jesús hizo eso. No es que Nicodemo está pegado a los muros de la ciudad de Jerusalén para no ser reconocido por algunos de sus colegas, de noche va a las escondidas. No es eso. En realidad va a buscar la verdad, va a buscar una nueva luz. De esa noche en la cual él está, quiere hacer una luz. Y entonces ha intuido quién puede darle esa luz. Y va entonces a este joven rabino de Nazaret, va a Jesús. Durante la noche dice la Escritura que los hombres creyentes oran. Los rabinos también leían la Torá de noche y Jesús pasa la noche en oración. Por lo tanto, la noche significa la intimidad, significa la posibilidad del encuentro con Dios. Lo dice el Salmo 77, busco al Señor en todo momento, en el momento de mi angustia. De noche extiendo las manos sin descanso y mi alma rechaza todo consuelo. Por lo tanto, en la noche buscamos la intimidad del encuentro con Dios. Y es de noche que Nicodemo va a ver a Jesús. Luego vamos a encontrar este personaje más adelante metido en una discusión, diríamos, con los sacerdotes de Jerusalén, y va a aparecer también Nicodemo por última vez junto a José de Arimatea en el Calvario para envolver en vendas el cuerpo de Jesús y luego llevarlo al sepulcro. El pasaje de hoy es la última parte de aquel hermoso diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo. En la primera parte se habla de estas mordeduras de serpientes venenosas
Esto lo sabemos, está tomado del libro de los Números, en el capítulo 21, donde se relata que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto, es mordido por algunas serpientes, y de hecho hay en el desierto algunas pequeñas serpientes que solamente asoman su cabeza, y si uno camina descalzo puede que sea mordido por esas serpientes. Moisés se dirigió al Señor, quien le mandó constituir una serpiente de bronce y luego izarla sobre un palo. Quien después de ser mordido por una serpiente levantara los ojos hacia aquella serpiente, quedaría salvado, salvaría su vida, dice el libro de los Números. Es bastante difícil establecer lo que realmente sucedió en aquel momento durante el Éxodo. Se trataría de un gesto arcaico ligado a una mentalidad mágica de ese tiempo que habría hecho Moisés. El libro de la sabiduría comenta así este hecho, diciendo que el que miraba la serpiente, esta serpiente de bronce, sanaba no en virtud de lo que veía, sino gracias, dice el libro de la sabiduría, gracias a ti, Salvador de todos. Y Jesús se refiere entonces a este hecho y lo interpreta como un símbolo de lo que está ya a punto de sucederle a él. Él será levantado en la cruz y todos los que lo contemplen salvarán sus vidas. Dice el texto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto. Cuando encontramos en el Evangelio esta expresión, Hijo del Hombre, es el hombre en su condición divina, el modelo humano por excelencia. Podríamos decir que Hijo del Hombre es ni más ni menos que el hombre. Encontramos dos expresiones, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Cuando se dice Hijo de Dios, indica que es Dios en su condición humana. Cuando se dice Hijo del Hombre, indica que es hombre en su condición divina. ¿Qué es esta expresión levantar en alto? Este Hijo del Hombre que es levantado en alto. Podríamos tranquilamente leerlo desde el horizonte del capítulo 53 del profeta Isaías, donde se habla del siervo sufriente. Este siervo sufriente que es llevado al matadero, es enaltecido pero llevado al matadero. Sabemos que la comunidad cristiana primitiva ha podido leer en el siervo sufriente al mismo Jesús, como que en Jesús se cumplen las profecías de aquel siervo sufriente. También encontramos en el mismo Evangelio de Juan otras expresiones donde Jesús habla de esto de ser levantado en alto. Cuando ustedes hayan levantado en alto al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy, en el capítulo 8 de Juan. Podríamos decir que se expresa la identidad de Jesús en esta elevación. Y luego en el capítulo 12 de Juan, cuando yo sea levantado en alto sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Se levanta en alto lo que se considera que ha triunfado. Nos preguntamos, ¿la cruz es derrota o es victoria? El acto más cruel y terrible de la humanidad, la crucifixión de Jesús, es leído por la comunidad cristiana como el signo más grande de amor. Por eso, para el cristianismo, la cruz no es derrota, sino que es triunfo, es victoria. Nicodemo, que ya había entendido bastante poco cuando Jesús le había dicho que es necesario nacer de nuevo, nacer desde arriba, seguramente ha entendido todavía menos sobre la exaltación del Hijo del Hombre. Seguramente Nicodemo habría quedado perplejo, pero habría quedado masticando este pensamiento de Jesús en el encuentro con él para luego poder digerir este mensaje que Jesús le estaba dando. La cruz, entonces, para nosotros cristianos no es un simple amuleto que se cuelga en el cuello como un simple adorno. La mirada del creyente ve sintetizada en la cruz
la propuesta de vida que nos presenta Jesús. Solo los esclavos eran ejecutados en la cruz en el tiempo de Jesús. Desde lo alto de la cruz, Jesús proclama que la persona que ha logrado vivir una vida plena es aquella que voluntariamente se convierte en esclava por amor, servidora de los propios hermanos. Estas serpientes hoy siguen existiendo. Estas serpientes siguen amenazando, siguen hiriendo la condición humana, envenenan la existencia y acaban con la vida de las personas. Estas serpientes tienen nombres, son la envidia, el orgullo, el resentimiento, las pasiones desenfrenadas. Solamente la mirada dirigida hacia aquel que ha sido exaltado, elevado, nos puede curar. ¿Nos puede curar de qué? De este veneno de muerte que está en el corazón de cada hombre. Diríamos que este es el verdadero suero antiofídico, un veneno que cura. Bien sabemos que el origen del suero antiofídico es el veneno de la misma serpiente. Ahí donde estuvo la muerte está también el origen de la salvación. Veamos, por ejemplo, en las farmacias encontramos a veces este símbolo, la copa de la serpiente con la serpiente enroscada. ¿Qué simboliza esto? Simboliza el poder del veneno que bien puede matar, pero también puede curar. Y se convierte entonces en un medicamento en la copa. También alude a la curación o a la renovación por la capacidad que tiene la serpiente de cambiar permanentemente su piel. Continúa el texto diciendo, sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Dios amó. Aquí se utiliza el verbo agapao, agapán. 37 veces aparece en el Evangelio de San Juan. Un verbo que ya casi no era usado en el griego clásico. ¿Qué es este agapán? Es el amor incondicional y gratuito. Para amar bien, es decir, desde el amor oblativo, debemos tener en cuenta la dimensión sacrificial del amor como esencial. Todo verdadero amor tiene una cuota de sacrificio por el ser amado. ¿Qué es este amor agapán, en griego agapao? ¿Qué es este amor sacrificial? Es el amor por el cual nosotros damos alegría y damos vida a los demás. Este amor no es solo sentirse bien con alguien, sino hacerle bien a alguien, trabajar por el crecimiento espiritual integral de una persona. Amar también cuando muchas veces lo que nosotros decimos con buena intención puede ser mal interpretado y puede ser convertido en otras personas en un motivo de agresión o de enojo. Y aquí veamos un relato de un cuento. Un cura estaba tomando examen de teología en una universidad católica. El cura le pregunta a una alumna, a ver señorita, ¿cuál fue el primer hombre? La alumna respondió enojada, mire padre, tómeme todos los exámenes que quiera, pero nada de meterse en mi vida privada. Nunca había entendido la chica que el cura le preguntaba acerca de Adán. Dios amó. El verbo entonces, agapao, diverso de otros verbos griegos que hacen referencia a otros modos de amor. Existe el verbo erao, raíz de la palabra eros, erótico, que es el amor de atracción, el amor de pareja. El verbo fileo, que es el verbo que se utiliza para hablar del amor de los amigos. Luego el verbo estergo, que es el amor de la familia. Dios amó tanto al mundo. Cuando decimos mundo, no estamos diciendo el cosmos, sino la humanidad tal como es, tal como está.
Así esta humanidad, así como está, también que muchas veces da la espalda a Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y aquí vamos a detenernos también en este concepto de vida eterna que es propio de Juan. La palabra vida puede decirse básicamente de dos maneras en griego. La zoe o la bios o la bios. ¿Qué es la zoe? Es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. En cambio, bios hace referencia a lo biológico, este aspecto perecedero de la existencia. ¿Qué es entonces la vida eterna? La palabra eterna, aionios, quiere decir la vida del eterno. Entonces es esta dimensión de la vida que no está tocada por la muerte. Es la vida de Dios en nosotros, que empieza ya aquí y ahora. En la época de Jesús, cuando se decía vida eterna, se pensaba en el premio que venía para los buenos después de este mundo. El Evangelio, cuando nos habla de vida eterna, es el aquí y ahora. Iniciamos la vida eterna cuando aceptamos la propuesta de Dios en nuestro corazón. Ahí se inicia la vida eterna. De hecho, cuando los padres traen a bautizar a sus hijos, el ritual nos da la posibilidad de que los padres, cuando el sacerdote pregunta a los padres qué piden a la iglesia de Dios para sus niños, los padres pueden responder no solo el bautismo, no solo la fe, sino también la vida eterna, que evidentemente se empieza con el inicio de la fe. En la segunda parte del pasaje tenemos una meditación teológica sobre la misión de este Hijo del Hombre. Dios no lo ha enviado para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. En Juan, diverso a Mateo, el juicio de Dios no viene pronunciado al final de los tiempos, sino hoy. Frente a cada opción que el hombre está llamado a tomar, el Señor entonces hace oír su parecer, es decir, su juicio, indica lo que es conforme a la sabiduría del cielo y pone en guardia ante las decisiones de muerte que podemos tomar en nuestra vida. Por eso es un juicio para la salvación. Vamos a concluir con lo que dice San Pablo a Timoteo. Dios no va a abandonar a nadie. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Hasta la próxima.